Buenas tardes, vamos a dar inicio a este bloque sobre este manual de gestión de activos. Espero no aburrirlos mucho y terminar a tiempo para el almuerzo, ¿no es cierto? Que es lo que están esperando. Yo les voy a hablar un poco de la parte que tiene que ver con la implementación del manual y específicamente con las herramientas de la gestión de activos y un proceso muy interesante que se relaciona con las comunicaciones. O sea, cómo podemos informar tanto a nuestros clientes internos como clientes externos de nuestro plan de gestión, el desarrollo de nuestros procesos y cómo eso nos puede ayudar a que la herramienta o el sistema de gestión vial sea sustentable en el tiempo. En esta presentación vamos a ver algo un poco del manual de gestión de activos, bastante general porque ya se ha hablado bastante sobre el tema. La estructura del manual también muy general, algunos conceptos generales y el contexto de la gestión de activos viales. La herramienta de gestión de activos viales entendida como un software de administración, la estructura general que tiene o que debería tener una herramienta de gestión de activos partiendo desde un diseño conceptual de los datos de entrada, los procesos y los resultados que se quieren obtener y los requerimientos según los niveles de madurez de la organización que se han definido en el manual. Y la parte también, que es la parte, como decía, un poco más novedosa, que es la de la comunicación. Y estudio de casos, voy a ver el caso chileno de la implementación de la gestión de activos y un video sobre una herramienta de gestión de activos para que veamos cómo se integra, digamos, todo esto que venimos hablando de los datos, las mediciones, los procesos, los resultados y lo que queremos lograr con este tipo de implementación. No los voy a extender mucho con esto del manual, pero está orientado generalmente a ayudar a las administraciones viales a entender cómo es el proceso de la gestión y desarrollar una estrategia para la gestión de su patrimonio. No pretende cambiar la forma como se hacen las cosas, sino que cada organización tiene su manera de actuar, su proceso y su forma de gestionar los activos, pero sí le da un marco teórico y una organización de los conceptos para entender cómo funciona esto y también cómo nosotros podemos definir algunas cosas que parecen un poco intuitivas, pero pueden servirnos también para transmitir las ideas para las personas que no están tan familiarizadas con este tipo de conceptos. La estructura del manual, ya la vimos que está dividida en 4 sesiones, ¿no es cierto? Ya hemos pasado por cada una de las sesiones. Vamos ahora a ver la sección 4, que habla un poco de la aplicación, que son las herramientas de gestión de activos y la comunicación. Algunos conceptos generales, como se señaló en la presentación anterior. El valor patrimonial de la mayoría de las agencias viales del mundo, por lo que se ha visto en numerosas presentaciones, es quizás el mayor patrimonio fiscal que disponen los países. Por lo tanto, la importancia de conservarlo, como dice ahí, aumentarlo y gestionarlo es fundamental. También se comentó que la mayoría del comercio de bienes y transporte de pasajeros se realiza por las carreteras, por lo tanto se entiende que para llegar al desarrollo es necesario gestionar el patrimonio, ¿no es cierto?, aumentarlo y bajo un concepto de que sin carreteras no hay desarrollo posible. O sea, la mayoría, o casi todos los países, digamos, que han logrado desarrollos importantes de su economía, han partido por el desarrollo de su infraestructura vial. O sea, no se concibe, digamos, la comunicación o el poder llevar los bienes de producción a los mercados si no se cuenta con carreteras, con un cierto estándar y una gestión
sobre esas carreteras. Por ejemplo, se hablaba que era importante determinar el valor. En el caso de Chile tenemos que un estudio preliminar dice que el valor patrimonial alcanza los 28.000 millones de dólares, ¿cierto? Y nosotros disponemos un presupuesto anual de 1.500 millones de dólares para gestionar ese patrimonio, del cual un 50% se destina solamente a la conservación periódica y rutinaria, y el otro 50% se determina a la inversión, o sea, a aumentar ese patrimonio o otorgarle mayor valor a caminos que, por ejemplo, no cuentan con superficie de rodadura y se le incorpora pavimento, o se consideran, por ejemplo, aumentos de capacidad o extensión de la red vial hacia zonas que no están conectadas y que se necesita tener accesibilidad. En esto de redes viales, siempre es importante establecer un tipo de comparación, y aquí da la casualidad de que, como vemos ahí, Chile estamos en el penúltimo lugar de los países de la OCDE, ¿no es cierto? En este club, digamos, de países que aspiran al desarrollo y la implantación de políticas de mejora de sus habitantes y de las economías, ¿no es cierto? Ahí vemos que estamos en el penúltimo lugar y tenemos casi un 25, un poco menos de porcentaje de las carreteras pavimentadas, bajo un total de 85.700 kilómetros de camino, ¿no es cierto? Un 25% está pavimentado, por lo tanto el desafío a futuro es grande y la inversión también es grande. Y como vemos ahí, digamos, estamos en el penúltimo lugar ahí de la OCDE y ya estamos casi cayéndonos, pero nos mantenemos, estamos ahí todavía no nos sacan del club, ¿no es cierto? Y comparándonos un poco con los países latinoamericanos, que digamos en nuestra realidad y nuestro punto de referencia más cercano, tenemos acá que en América Latina estamos ocupando el cuarto lugar, ¿no es cierto? Chile, y en mejores lugares está México, ¿no es cierto? Nos gana porque está en el segundo lugar, ¿cierto? Pasando al tema de esta presentación, que es el manual de gestión de activos y la aplicación, se establece a quién está dirigido el manual. En el manual se habla mucho que está dirigido, como dice ahí, a las responsables de la toma de decisiones. Aquí se produce una especie de dicotomía entre los técnicos o los profesionales, digamos, que desarrollan el tema de la gestión vial y definen, digamos, los presupuestos que se requieren, y quienes realmente toman la decisión. Porque en los países, por lo menos en Chile, todo lo que hace vialidad y lo que propone como inversión, como conservación, necesariamente tiene que estar supeditado a la definición, a una política pública y a un marco presupuestario, y los que toman finalmente la decisión, pues puede ser un poco difícil de decirlo, pero son los que menos saben de gestión vial. Por lo tanto, hay que tratar, digamos, de consensuar este tipo de dicotomía, y yo diría que el manual está también orientado a las personas que trabajamos en esto de la gestión vial, y no solamente a los que toman la decisión, que poco conocimiento o nada pueden tener de este manual, y que sería una función de nosotros introducirlo en estos temas. Pero necesariamente, si estamos hablando de áreas técnicas y áreas presupuestarias, necesita obviamente un fortalecimiento profesional e institucional. O sea, la aplicación de todos estos conceptos lleva consigo capacitación, mejora en los procedimientos y también mejora en los procesos institucionales que definen la conservación vial, la inversión y cómo se generan los presupuestos. Porque si no hay un fortalecimiento de esas áreas,
difícilmente se podrán aplicar estos conceptos y podrá ser sostenible en el tiempo un modelo de gestión de activos independiente de cómo lo hayamos definido o independiente de la herramienta que hayamos adquirido para gestionarlo. Si no hay un fortalecimiento es difícil. Por otro lado, el manual define que las herramientas de la gestión de activos están diseñadas para ayudar a aplicar un plan de gestión de activos, ¿no es cierto? Como lo definió en la presentación anterior el ingeniero Solorio, ¿no es cierto? Este plan de gestión de activos es cómo vamos a invertir, dónde vamos a invertir, cómo vamos a invertir, en qué periodo y cuáles van a ser las estrategias de gestión. Y también habla un poco de la comunicación desarrollada para potenciar la implementación de los activos. O sea, cómo nosotros podemos transmitir estas ideas no solamente a las personas que están involucradas en la gestión, sino que a las personas que también toman las decisiones presupuestarias, que es la parte importante de la gestión. Por eso que acá estamos hablando de herramientas computacionales, ¿no es cierto?, de sistemas que se conectan, de procesos, y estamos hablando también de la comunicación, pero no solamente de la comunicación entre las personas que trabajamos, sino que entre las personas que también participan de una mesa directiva un poco más amplia dentro de la organización, y la comunicación externa hacia, por ejemplo, los ciudadanos que se ven afectados o fortalecidos por algún tipo de política de gestión. Por lo tanto, la comunicación aquí se entiende como una parte tanto interna como una parte externa que es fundamental para sostener en el tiempo la gestión de los activos. El manual define que la herramienta de la gestión es un software. Es un software que tiene ciertas características y que permite tener un enfoque racional y eficiente. ¿Y qué es lo que define como racional? O sea, que permite pensar, evaluar, entender y actuar. O sea, tenemos datos, los analizamos, ¿no es cierto?, los entendemos y los podemos, con esos datos, actuar en función de ciertos indicadores que no hemos establecido como organización. ¿Y qué es lo eficiente? Lo eficiente es que se realiza o cumple una tarea o una función. Yo le quitaría un poco la palabra a la perfección, porque la mayoría de las agencias viales tal vez hacemos muchas cosas bien, pero también algunas cosas mal. Por lo tanto, que sea a la perfección es un poco presumido decirlo. Y la herramienta de la gestión vial, entendida como este software, ¿no es cierto?, aplica a cualquier nivel de madurez de la organización, entendiendo los niveles de madurez como básico, competente y avanzado, que se definen en el manual, esos tres niveles de acuerdo a la realización de ciertos procesos dentro de la gestión de los activos. ¿Y cómo se determinan esos niveles de madurez de organización? Simplemente por una lista de chequeo que ha establecido el manual, y generalmente tiene que ver con si existen metas y objetivos organizacionales. O sea, si no hemos definido, digamos, cómo queremos actuar, qué presupuesto queremos invertir, cuáles son los indicadores que queremos tener, ¿no es cierto? Si tenemos, por ejemplo, un inventario de activos, si podemos determinar la edad, la condición o los deterioros de los activos, si hay información para hacer un análisis de ciclo de vida, por ejemplo, si tenemos modelos de deterioro o modelos de comportamiento de la infraestructura en el tiempo que nos permitan diseñar alguna estrategia, si tenemos análisis y gestión de riesgo, si hay información para el plan financiero de la inversión y si hay estrategias de gestión para la inversión. Todas estas componentes pueden estar o no presentes en la organización de acuerdo al nivel de madurez y corresponden a preguntas que nos podemos hacer. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de los activos
viales, ¿no es cierto? Si podemos decirla, cuál es el nivel requerido de servicio o nivel de rendimiento, ¿cómo se llama también? O sea, qué es lo que queremos lograr con la infraestructura, cuáles son nuestros indicadores de gestión, cuáles son los activos críticos para mantener el desempeño, cuáles son mis mejores estrategias de inversión. O sea, yo voy a tener diferentes escenarios y voy a poder configurar y voy a poder decir cómo pretendo yo invertir los recursos para que esa inversión me maximice algún tipo de beneficio. ¿Y cuál es la mejor estrategia financiera de largo plazo? O sea, cómo voy a invertir los recursos, ya sea en un porcentaje, por ejemplo, en la red pavimentada, otro porcentaje en la red no pavimentada, ¿no es cierto? Un porcentaje para puente, otro porcentaje para seguridad vial. Pero si yo puedo decir si tengo una estrategia. Aquí se resumen los 3 niveles de madurez que define el manual como básico, competente y avanzado, ¿no es cierto? Como vemos en el de la foto, vemos ahí que en el nivel básico algunos procesos que se realizan pero no están conectados entre sí. O sea, existen compartimentos estancos dentro de la organización que no conversan entre ellos y se entiende la gestión de activos solamente como un problema de costo. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí conservar? Pero no tengo una estrategia de desarrollo a largo plazo y tampoco tengo una motivación para seguir avanzando. Ya en el nivel competente vemos que algunos de los sistemas conversan entre ellos y puedo, digamos, transferir información de un sistema a otro y ya hay una estrategia de gestión, ¿no? Ya tengo modelos de deterioro, por ejemplo, o modelos de evolución del comportamiento y puedo decir cómo se va a comportar la red a futuro con un plan de inversión que he definido. Y también puedo definir, por ejemplo, cuál es el valor o la contribución que hace el activo, por ejemplo, al valor patrimonial. Ya en el nivel avanzado ya se tienen los componentes anteriores y también hay una capacidad que tiene la organización de aprender, de mejorar los procesos, de aplicar las herramientas, de volverlas a evaluar, desarrollar nuevas herramientas y volver sobre lo que ya analizado para mejorarlo, complementarlo, modificarlo. Y en este caso, independiente del nivel que la organización tenga, siempre la herramienta de la gestión de activos debe aplicar para cualquiera de esos niveles. O sea, la herramienta no debe estar limitada solamente, por ejemplo, a un nivel avanzado o un nivel competente, sino que debe permitir que desarrollemos la gestión de los activos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado y que sea modular. En general, la herramienta de la gestión de activos aplicada a cualquier nivel de madurez consta de 3 grandes bloques que podría decir que son las reglas de decisión, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer la planificación de la inversión o la planificación de la conservación? Y tenemos alguna regla de decisión, ya sea analítica o solamente una decisión. Tenemos datos que hemos recolectado, ¿no es cierto?, a través de aparatos, o tenemos archivos, o tenemos alguna base de datos, y tenemos una herramienta que hace algún tipo de análisis o algún tipo de simulación que genera una gran base de datos en el cual después se muestran los resultados. ¿Cuáles son las funciones principales que define el manual que debe tener la herramienta de gestión? Principalmente que permita almacenar y visualizar los datos y por ende también los resultados. Que tenga indicadores estructurales o algún indicador asociado a la conservación, ¿no es cierto?, a la superficie o ambientales u otro tipo de indicador que permita hacer gestión. Que haya un programa de mantenimiento y asignación de recursos, ya sea a corto plazo, por ejemplo, 1, 2 o 3 años. Que haya modelos de evolución de los indicadores de condición que permitan hacer gestión sobre los impactos que generan en la red la toma de una u otra decisión de inversión. Que haya análisis de costo-beneficio según escenarios para poder configurar una estrategia.
O sea, puedo hacer un balance entre el beneficio que me reporta un tipo de inversión y su costo para poder definir cuál es la mejor estrategia. Que haya análisis de riesgo, ya sea dentro de la herramienta en sí o separado, aunque el manual entiende que el análisis de riesgo es más que nada una simulación de escenario o cambios en las condiciones de evaluación que permiten tomar una decisión de invertir en función de la probabilidad de que ocurra algún tipo de riesgo. Que haya un plan financiero, ¿no es cierto? O cómo yo invierto el dinero en un periodo. Y en ese caso, para el nivel de madurez básico, acá vemos en esta lámina que solamente hay información de base, ¿no? Hay programación de las acciones para 1, 2 o 3 años, pero no hay evaluación o modelación de los deterioros. O sea, no hay modelo, solamente hay una regla de decisión y ajustada a un presupuesto, lo que supone que hay un cálculo, ¿no es cierto?, de algunos indicadores, ¿no es cierto? Hay asignación de recursos, ¿no es cierto?, para algún tipo de estrategia, pero no hay modelo de desempeño, ¿no es cierto? Y también supone que las necesidades de mantenimiento que nosotros determinamos en un determinado periodo son las mismas que se podrían requerir para el año siguiente o el año subsiguiente, lo cual, como dice ahí, no es completamente satisfactorio. Este aplicaría para el nivel de madurez básico. Para el nivel de madurez competente ya incorpora modelos de comportamiento tanto de la fase inicial como de la fase posterior a la intervención que permite hacer gestión sobre los escenarios que yo voy a planificar. Teniendo ya modelos puedo definir estrategias de conservación o estrategias de inversión y ver cómo se va a comportar la red con ese tipo de modelo y voy a poder decidir cuáles van a ser mis mejores alternativas para hacer la inversión. En el nivel competente, ¿no es cierto?, dijimos que lo que se incorpora generalmente son los modelos de deterioro, entendidos como modelos de evaluación del desempeño, ¿no es cierto?, modelos de programación, o programación del mantenimiento plurianual, ¿no es cierto?, más de un año, 2 o 3, ¿no es cierto?, y se incorpora también el análisis del costo-beneficio, que tiene que ver cómo nosotros cuantificamos el beneficio que reporta un tipo de estrategia de inversión, ya sea cuantificando, por ejemplo, ahorro en los tiempos de viaje o en los consumos de los vehículos y el costo que demanda ese tipo de intervención. Por lo tanto, el balance entre el costo y el beneficio es lo que determina cuál sería la mejor estrategia de inversión. Acá en esta lámina vemos que el ciclo del proceso del costo-beneficio parte con la definición de los escenarios, ¿no es cierto?, tener un programa de mantenimiento, ¿no es cierto?, y rehabilitación para diferentes escenarios, determinar los costos y determinar los beneficios a través de alguna regla analítica o alguna decisión, ¿no es cierto?, y sobre eso volver de nuevo a aplicar una estrategia diferente de conservación, por ejemplo, o de inversión, y volver a calcular los costos y beneficios en un ciclo que dependerá de cuáles son las alternativas que yo quiero evaluar y cuál es, por ejemplo, el nivel de beneficio que quiero obtener en función de alguna restricción, por ejemplo, presupuestaria. Pero el análisis del costo-beneficio supone un riesgo en sí, porque asume que hay incertidumbre, por ejemplo, en la demanda de tránsito.
¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si yo configuro una estrategia de inversión y los tránsitos proyectados no son los que se van a dar, ¿no es cierto? Pueden ser mayores o pueden ser menores, lo cual me va a afectar, por ejemplo, los beneficios que se generan por esa inversión o los ingresos financieros que voy a obtener para mantener esa estrategia en el tiempo no están asegurados. Por lo tanto, hay un riesgo de que la concreción, por ejemplo, de inversiones que requiere mi plan no se efectúen y voy a tener que tener un plan alternativo de inversión. Por otro lado, también podrían haber aumentos en los costos, o sea, los costos de los materiales o los costos de desarrollar una determinada estrategia de conservación también afecta el balance. Cambio en las condiciones del entorno, por ejemplo, que se requieran hacer obras adicionales por exigencias, por ejemplo, de la comunidad, que me podrían hacer encarecer el proyecto y ya el balance de costo y beneficio no es el mismo. Nuevas regulaciones, por ejemplo, regulaciones ambientales que me exijan elevar el nivel del estándar de la construcción, por ejemplo, o agregar algún tipo de mitigación que me va a significar un costo extra que no lo tenía considerado en el análisis inicial, o por ejemplo, como se habló hace un poco, sobre el derecho de vía. Por ejemplo, puede que a lo mejor el derecho de vía que yo he considerado para materializar mi proyecto no sea el real, sino que, por ejemplo, sea mucho más, lo cual va a afectar al balance. Eso es lo que define como un análisis de riesgo, o sea, determinar las probabilidades y los escenarios y hacer un análisis de sensibilidad. O sea, yo voy cambiando los parámetros y voy configurando diferentes escenarios y voy viendo cómo se comporta el modelo y voy haciendo el balance en función de esa sensibilidad. No requiere, este análisis de costo-beneficio no requiere, como dice ahí, un módulo adicional, sino que solamente requiere que un experto en la gestión de los activos configure esos escenarios, configure la sensibilidad y vaya obteniendo los resultados para que al final se tome la decisión. Ya en el nivel de madurez avanzado, aun cuando la herramienta puede ser la misma, ¿no es cierto?, y las funcionalidades que tenemos implementadas son las mismas, dijimos que las tres funciones adicionales que se requieren, que no tienen que ver necesariamente con cambios en la herramienta, sino que la organización en este caso tiene que hacer un análisis de la inversión, por ejemplo, que se requeriría para mantener un cierto nivel patrimonial, por ejemplo, y cómo yo podría aumentarlo en un cierto porcentaje en función de esa inversión. Es lo que aquí llaman una estrategia de inversión. También implementa un plan de gestión de activos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el análisis del costo-beneficio y el riesgo. Y también una fase que es importante, que es el monitoreo del rendimiento, o sea, aplicada una estrategia, ¿no es cierto?, y materializada esta, yo vuelvo sobre la red vial, ¿no es cierto?, vuelvo a medir los indicadores y vuelvo a alimentar el sistema para corregir, por ejemplo, los modelos o corregir algún tipo de, por ejemplo, la inversión final que se realizó versus la inversión considerada en análisis primitivo, y sobre eso puedo hacer ajustes o puedo, por ejemplo, modificar algún tipo de regla de decisión que le permita a la agencia seguir aprendiendo de cómo gestionar los activos en función del comportamiento. En esta lámina, aunque está en inglés, digamos aquí, resume cuáles son los requisitos que tiene que tener la herramienta de la gestión de activos, tanto requisitos obligatorios como los requisitos opcionales, y definiendo un nivel general, básico, ¿no es cierto?, el nivel competente y el nivel avanzado. Aquí vemos, por ejemplo, que
en el nivel competente, ¿no es cierto?, habla que necesariamente se tiene que realizar el análisis del costo-beneficio y que se tienen que tener modelos para evaluar el comportamiento y poder desarrollar un plan multianual de inversión que no lo tiene, por ejemplo, en nivel básico. Sin embargo, para todos los niveles establece que la herramienta debe ser neutral, o sea, no debe estar, digamos, cargada hacia una regla de decisión u otra, sino que debe ser la agencia vial la que determina cómo se van a hacer las reglas de decisión. Tiene que ser una herramienta adaptable, ¿no es cierto?, adaptable a cada uno de los niveles de madurez de la organización. O sea, nosotros compramos o adquirimos o implementamos una herramienta que se ajusta a la forma o a la idiosincrasia que tiene la agencia vial. Y no debería ser al revés, digamos, que la agencia vial tenga que adaptarse a la herramienta. También tiene que tener confiabilidad, o sea que los análisis que hace o los resultados que entrega tienen que ser confiables y tienen que ser transparentes. O sea, yo puedo ver a través de la herramienta que las reglas de decisión que se están aplicando o los análisis que son fundamentales para, por ejemplo, definir un plan financiero, yo los puedo analizar y puedo determinar si son los correctos o no. O decirlo de otra forma, que la herramienta no hace algo que yo no quiera que haga, sino que la herramienta tiene que hacer lo que yo he estimado que es lo que debo analizar. Por otra parte, también el manual habla de un plan de negocio. ¿Qué es lo que define esto como plan de negocio? Define que al adquirir una herramienta de gestión de activos, necesariamente la organización tiene que generar un plan de activos que lo define como una declaración formal de pasos y tareas que permiten sustentar la fase financiera de la herramienta en el tiempo. O sea, adquirimos una herramienta, ¿no es cierto?, de gestión, la implementamos, pero ¿cómo eso lo mantenemos en el tiempo? Hay recursos disponibles, ¿no es cierto?, para irla adaptando, para irla ampliando, para irla mejorando, o, por ejemplo, está el suficiente soporte técnico que me podría demandar algún costo financiero y que la organización tiene que necesariamente solventarlo y tiene que considerarlo en el plan de negocio. Aquí dice que el plan de negocio permite identificar costo y beneficio y la forma como se financia la herramienta. O sea, ¿para qué quiero yo la herramienta? ¿Qué beneficio me va a reportar? Y cómo eso yo lo voy a financiar en el tiempo. También indica que una herramienta de gestión de activos puede ser costoso. No tengo idea cuánto costará una herramienta de gestión de activos, pero el manual dice que puede ser algo costoso. Por lo tanto, que la herramienta, por ejemplo, utilice datos, y si esos datos no están actualizados, o los usuarios de esa herramienta no están capacitados, la herramienta va a ser de muy poca ayuda para la organización. O sea, vamos a comprar un software, lo vamos a instalar, y tal vez va a durar 1 año o 2, pero ya al tercer año no lo va a usar nadie porque está desactualizado, o porque no existe, por ejemplo, profesionales que hayan sido capacitados y que puedan sustentar en el tiempo el uso de la herramienta, o los datos sobre los cuales se basa esta herramienta no están actualizados, por lo tanto va a perder confiabilidad. Y dice que los beneficios sociales de la herramienta siempre van a ser mayores a los costos de obtenerla, implementarla y mantenerla. Yo creo que de todo lo que hemos hablado en estos días, queda claro que mantener una gestión de los activos viales en forma responsable, en forma que todos comprendamos cuál es el objetivo de las agencias viales, que es, digamos, mantener, invertir
conservar nuestra red vial, ¿no es cierto?, para beneficio no de la agencia vial, sino que para el beneficio finalmente de los ciudadanos, que son los que hacen uso de las carreteras y también del comercio que permite el transporte de los bienes. Por lo tanto, yo creo que está claro que hay un beneficio en la gestión de los activos y también en disponer de una herramienta que aúne todos estos conceptos y los pueda gestionar de una forma conceptual y de una forma que pueda ser entendida por la organización. Por otro lado, también dice que hay que considerar en los costos, ¿no es cierto?, mantener un programa de recopilación de datos durante el ciclo de vida del sistema. O sea, una herramienta de gestión de activos cuyo cerebro es la datos de la red vial, o sea, no puede mantenerse en el tiempo si no pueden tenerse datos actualizados de la red vial, por ejemplo, del Estado o de los principales indicadores. Por otro lado, también habla de el costo de las licencias. Por ejemplo, si mi herramienta de gestión de activos funciona también con un sistema de información geográfico, yo tengo que considerar que hay una licencia que debo cancelar y cuál debo incluirla en el plan de negocio. También habla de considerar el costo de los usuarios expertos para la fase de la instalación. O sea, no solamente voy a comprar una herramienta de gestión de activos, sino que necesito a alguien experto en la herramienta que venga a explicármela cómo funciona, ¿no es cierto?, que venga a hacer la instalación, que venga a hacer la capacitación y que venga a instalar las fases conceptuales y las fases operativas que van a permitir que la herramienta funcione en la organización. También, aunque está repetido en la primera parte, pero aquí dice que hay que considerar los costos de adquirir datos de terreno. O sea, ya sea en una parte de la red, ¿no es cierto?, o en la totalidad de la red, ya sea todos los años o ya sea cada una cantidad M de años. O sea, tengo que considerar yo que la herramienta se va a alimentar de los datos de la red vial, por lo tanto, tengo que cada cierto año hacer una medición, ¿no es cierto? También hay que considerar la configuración de los módulos de análisis, ¿no es cierto?, que dependerá de cada organización, ¿no es cierto?, de cada particularidad del país, por ejemplo, datos de clima, datos de carretera, o la forma como se aplica el mantenimiento o la estrategia de inversión que tiene la organización que son necesarias para poder configurar la herramienta. Bien, habla de considerar la experiencia local, ¿no es cierto?, y la forma como trabajamos. O sea, la herramienta tiene una forma de gestionar los datos, gestionar los análisis, pero también hay que considerar en esa implementación que hay una experiencia de los técnicos locales o de los ingenieros que trabajan en la gestión del activo o de una forma o de idiosincrasia, digamos, del país que yo debo considerar en el momento de instalar la herramienta. Por otro lado, también habla de la capacitación, que ya la mencioné, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder tener los técnicos preparados, y también de la difusión, ¿no es cierto?, que aquí dice que debe ser transversal a la organización, no solamente comunicar lo que hace la herramienta o cuáles son sus bondades o cuáles son sus prestaciones a los técnicos que trabajamos en esto, sino que también dentro de la organización a los niveles superiores y a los niveles inferiores. Acá vemos que se estableció un cuadro con los pesos relativos que podría tener la implementación de la herramienta de la gestión de activos, donde el mayor peso se lo llevan, ¿no es cierto?, la recolección de los datos, la adquisición de licencia, configuración del sistema y, por ejemplo, si queremos tener un sistema de información geográfico, también ese es un costo relevante que puede ser una herramienta, un criterio de decisión de la organización si quiere o no implementarlo.
Por otro lado, los costos que se definen como menores, por ejemplo, son los costos de difusión. O sea, poner algún inserto en la página web organizacional o algún tipo de comunicación son costos relativamente bajos, ¿no es cierto? O algunas modificaciones posteriores que requiere la herramienta, si son de bajo impacto, también pueden ser menores, o definir nuevas aplicaciones. Pero lo más importante que defina el manual, que no es solamente el hecho de tener una herramienta, ¿no es cierto?, implementarla, poblarla de datos, tener una fase de análisis de resultados, sino que es el deseo de la organización de cambiar la forma de hacer las cosas. O sea, por más que nosotros compremos una herramienta y traigamos técnicos y ocultemos el 100% de la red y tengamos todos los tipos de licencias, pero si la organización no desea que esto sea sustentable en el tiempo, está, por decirlo de alguna forma, condenado al fracaso. Y en esta parte, lo fundamental aquí es la comunicación. Cómo nosotros transmitimos a los niveles superiores, a los niveles transversales, a los niveles inferiores, tanto internos como externos, cuáles son los beneficios que tiene para la organización tener una herramienta de gestión de activos. Por eso el manual hace una diferencia y establece un subcapítulo diferente que le llama comunicación, porque lo entiende como algo fundamental para el éxito de la gestión de los activos. Y acá quiero detenerme porque ¿por qué decimos que la comunicación es importante? Acá decimos que la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. O sea, si no somos capaces de transmitir una idea, ¿no es cierto?, como técnicos que somos, a personas que a lo mejor no lo son tan técnicos, puede que eso sea relevante en el éxito o en el fracaso de la gestión de nuestros activos. Y la parte más importante de la gestión de activos es comunicar el plan, ¿cierto?, los resultados y los beneficios a los tomadores de las decisiones, digamos los financiadores y la comunidad. En esta parte hay que considerar que no todos los que escuchan son ingenieros. Digamos, esta es una deformación que nosotros tenemos, que empezamos a comunicar el plan de inversión, vamos a la comunidad, ¿no es cierto?, le presentamos un gráfico de IRI, de agrietamiento, de bache, pero la comunidad, digamos, no entiende eso que estamos hablando, por lo tanto, tenemos que centrarnos en cuál va a ser nuestro público objetivo que está escuchando. Y en ese caso es fundamental, por ejemplo, en los que toman la decisión, que puedan entender lo que nosotros estamos transmitiendo, cuáles son los resultados, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos de la gestión de los activos a personas que no son necesariamente del ámbito técnico y poco o nada tienen idea, por ejemplo, de los modelos de deterioro o del comportamiento de los pavimentos o de métodos de ocultación automatizada, grietas, baches. Por lo tanto, entrar, digamos, en esa discusión y en ese planteamiento de una estrategia de comunicación está necesariamente condenada al fracaso. También se entiende que yo como planificador o como ente técnico que gestiono el plan de conservación, de inversión, mi trabajo no termina con que yo entregue un informe y le diga a mi jefe, sabe, aquí está el informe del plan de conservación por los próximos 5 años, sino que también tengo que tener una estrategia de comunicación y debo ser yo el que configure esa estrategia de comunicación. Por lo tanto, porque yo supuestamente soy el que más sé del asunto y que debería ser capaz de resumir en unos pocos puntos cuál es el plan. También ya lo señalé que la comunicación tiene una fase interna y otra externa, o sea, dentro de la organización y afuera de la organización, entendiéndose como aquellos, por ejemplo, que toman la decisión, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?,
que van a asignar el presupuesto anual para la organización, o la comunidad, por ejemplo, que se va a ver beneficiada o algunas veces también afectada por un tipo de inversión. Por lo tanto, hay también una parte de la comunicación externa. Lo que implica que comunicar es decir lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, ¿no es cierto?, y cuál es nuestro plan a futuro. Por otra parte, acá dice que el líder es fundamental para generar compromiso interno y externo. O sea, si nuestro director de vialidad no está convencido de que este plan de gestión, de esta herramienta de gestión, de todo esto que estamos planeando, de medir la red vial, tener indicadores, él, digamos, no está convencido de eso, de que eso sea un beneficioso o que sea lo que la organización quiere, lamentablemente el plan se puede ver en serio peligro. Por otra parte, como ya lo mencioné, la comunicación debe ser adecuada. Por ejemplo, yo voy a poder, dependiendo de la audiencia, voy a poder tener, por ejemplo, video, presentaciones, gráficos o algún tipo de información adicional en función del receptor del mensaje. Por ejemplo, no puedo ir donde el ministro de Hacienda, que me va a dar el presupuesto para la red vial, y llevar una presentación de 50 láminas como esta, porque a los 15 minutos me va a decir, tengo otra reunión, vuelva el año que viene, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo que tener un plan de comunicación adecuado al receptor del mensaje. Tal vez si voy a ir a una comunidad, podría llevar un video, ¿no es cierto?, de cuál es mi plan de gestión, cómo se va a ver beneficiar la comunidad y cómo van a ser las inversiones futuras. Tal vez si voy donde algún técnico o alguna persona que esté más preparada, llevaré gráficos y llevaré algunos indicadores más duros que él pueda entender y que pueda con esos indicadores tomar algún tipo de decisión. Pero siempre tengo que tener en consideración que la forma de comunicar el mensaje tiene que estar directamente relacionada con el receptor del mensaje. Y también considerar que la comunicación no solamente está en la fase cuando yo ya tengo todo el plan listo, sino que cuando yo estoy gestionando el plan, cuando estoy recolectando los datos, cuando estoy analizando, cuando estoy pidiendo los recursos, cuando estoy conservando, también tiene que haber comunicación. O sea, tiene que ser durante todo el ciclo de vida del proyecto, de tal manera que la organización interna y los internos se enteren que está haciendo la gestión de los activos, ¿cierto? Y si la fase de comunicación falla, se puede poner en riesgo el plan, ¿no es cierto?, su financiación o su proyección. O sea, si los que van a otorgar el financiamiento para mi plan de gestión no entienden lo que yo quiero lograr, cuáles son los beneficios que voy a obtener, difícilmente podrá otorgar financiamiento. O, por ejemplo, si yo transmito una idea a la comunidad y la comunidad no entiende cuáles son los beneficios, puede haber una franca oposición a la concreción de algún proyecto que a lo mejor podría tener muchos beneficios, pero si no sé transmitirlo, difícilmente la comunidad se va a ver interesada en ese proyecto. Bueno, pasando un poco a la parte final, que cada uno de los capítulos del manual hace un estudio de caso. En la parte de las herramientas de la gestión, ¿no es cierto?, y de la comunicación, en el manual se presentó un caso de una agencia vial de una provincia de la China, ¿no es cierto?, lo cual consideré que era muy poco apropiado para mi presentación. Por lo tanto, mejor dije, voy a presentar el caso de Chile, que lo conozco mejor, digamos, que el de la provincia de Sichuan en la China, que se veía interesante, pero muy poco, bastante lejano. Y les voy a hacer una breve presentación muy rápida de este sistema de gestión del mantenimiento que estamos aplicando en Chile y cómo hemos ido aunando todo este tipo de herramientas de análisis, de recolección de datos, de decisión, de la materialización de un plan de gestión a través del tiempo.
Hay que considerar que ya llevamos prácticamente más de 20 años trabajando en esto y aún nos falta, no sé si 20 años más, pero nos falta bastante tiempo y bastantes recursos para lograr llegar, por ejemplo, al nivel de madurez avanzado. Acá, estas presentaciones que se presento acá son las que nosotros hemos ido haciendo tanto a clientes internos como a clientes externos para entender cuáles son los objetivos de tener un sistema de gestión del mantenimiento, ¿no es cierto? Optimizar la gestión de mantenimiento, ¿no es cierto?, del patrimonio vial, dar énfasis en la planificación. Muchas veces se cuestionan en nuestras agencias viales, por ejemplo, en Chile, que la planificación de la conservación nadie sabe cómo se hace, ¿cierto? Hay un marco analítico por detrás, hay reglas decisionales, pero muchas veces los entes regionales o los entes externos no la entienden. Entonces, por lo tanto, es pertinente irla sociabilizando. Acá en esta lámina vemos que aquí hay un modelo de gestión, ¿no es cierto?, implementado para Chile, donde partimos de la fase inicial, que son determinar necesidades por camino, ¿no es cierto?, después configurar o poder, a través de una mesa directiva, definir una modalidad de contratación. Establecer, por ejemplo, una línea de base o definir estudios que se requieren para perfeccionar esos contratos de conservación, y después vendría una fase de ejecución que implica la fiscalización y control de los indicadores. En el caso de Chile, nosotros estamos implementando el sistema de gestión de activos máximo de IBM, ¿no es cierto?, que no es precisamente un sistema de gestión de activos, sino que más que nada un sistema de gestión de inventario de activos. Ahí en ese sistema estamos tratando de pasar del concepto de bloques estancos o de configuración en silos, como se hablaba, ¿no es cierto?, de tener la información en un solo sistema, tanto de puentes, de caminos, ¿no es cierto?, de la infraestructura, por ejemplo, de las emergencias y de las actuaciones que se realizan sobre la red vial. Este sistema máximo de IBM, ¿no es cierto?, considera tanto los activos, los trabajos, ¿no es cierto?, y todo lo que se realiza en la red vial, los contratos, ¿no es cierto?, los materiales que se utilizan cuando se hace conservación por personal propio de la Dirección de Vialidad. Todo esto se ingresa a este sistema máximo para tener un sistema de contabilidad, ¿no es cierto? Está basado solamente en datos, ¿no es cierto? No tiene incorporado dentro modelos de deterioro, por ejemplo, sino que esos ingresan como resultados externos al sistema, definiendo las necesidades de conservación por un análisis que se hace paralelo. Y en este sistema de gestión de activos máximo, ¿no es cierto?, tenemos acá los indicadores KPI, como se mencionaba en las presentaciones anteriores, que debería tener una herramienta de gestión de activos, ¿no es cierto?, indicadores. También tenemos aplicaciones que se han hecho para teléfonos celulares, ¿no es cierto?, y sistemas de gestión de activos a través de sistemas de información geográfico, también se han ido implementando para complementarlo a la herramienta, y posteriormente también se pretende configurar un sistema BIM de datos, ¿no es cierto?, de los proyectos viales que se vayan realizando. También tiene un sistema de gestión de activos del parque automotriz que administra la Dirección de Vialidad para hacer la conservación con recursos propios. Por lo tanto, acá podemos ver, digamos, qué tipo de vehículo tenemos, ¿no es cierto?, cuáles son los kilómetros que recorre, qué acciones ha realizado, definir, por ejemplo, los gastos que implica cada uno de esos vehículos, ¿no es cierto?, las mantenciones, los consumos, ¿no es cierto? También se ingresan las órdenes de trabajo que se hacen por administración directa o administración con el propio personal de la Dirección de Vialidad, para ir viendo la gestión de la conservación en los caminos y los recursos que demanda eso a la Dirección de Vialidad. Y también tiene un módulo donde se ingresan las emergencias, o sea, cada vez que ocurre una emergencia en la dirección en la red vial,
¿no es cierto? El reporte de esa emergencia se ingresa al sistema máximo y se puede obtener los recursos que se han destinado, el personal, la red vial que se ha visto impactada por algún tipo de emergencia, para poder hacer una gestión no solamente a nivel de la dirección de vialidad, sino que, por ejemplo, al nivel de la dirección de obras portuarias, por ejemplo, o la dirección de aeropuertos, u otro tipo de direcciones interior del ministerio que también ingresan a este sistema máximo. Por otro lado, tenemos un sistema de inspección visual, ¿no es cierto?, de deterioro, que esto lo hacemos cada 3 años, ¿no es cierto?, una inspección completa de la red vial pavimentada, que son aproximadamente 17.000 kilómetros, en los cuales se miden los indicadores más usuales, digamos, se determina un índice de condición, ¿no es cierto?, y posteriormente eso se lleva a HDM4 para hacer una evaluación técnica económica y proponer un plan de conservación, y también ayuda en la determinación del valor patrimonial, ¿no es cierto? Acá tenemos el ciclo, digamos, de la gestión vial, ¿no es cierto?, que hay ciertos instructivos, mediciones, ¿no es cierto?, de deterioro, sistema automatizado y reporte. O sea, esto es lo que hemos ido configurando en los últimos años, porque en los principios, digamos, de la gestión de la inspección visual, esto se hacía todo manual, se hacía con cartilla, con personal de la dirección de vialidad que recorría el terreno, ¿no es cierto?, y iba anotando con lapicito ahí los deterioros, pero vimos con el tiempo que la confiabilidad era muy dudosa. Bueno, al final la tecnología nos ayudó un poco y salieron todos estos aparatos automatizados que permiten medir prácticamente a la velocidad que va el flujo en las carreteras, por lo tanto hay cero impacto, digamos, en la circulación de los vehículos, mide una gran cantidad de indicadores en un corto periodo de tiempo y tiene una gestión de los datos que es bastante eficiente. Acá vemos, no se ve muy claro, pero nosotros lo realizamos en todas las regiones del país y hemos también complementándolo con algunos contratos que se han ido haciendo a través de las direcciones regionales. Y también incorpora un visor de la red vial o de la carpeta, digamos, y del contorno de la red y los indicadores asociados, por ejemplo, del IRI, del agüellamiento o de las deflexiones, por ejemplo, para poder visualizar cuál tramo, por ejemplo, de la red podría tener algún tipo de problema y verlo directamente, digamos, en la pantalla. Por otro lado, también tenemos la determinación del estado, ¿no es cierto?, la aplicación de funciones que ponderan cada uno de los deterioros para tener un índice de condición del pavimento y poder entregar un indicador a nivel general de la red vial, ¿no es cierto? Dependiendo del nivel que adquiere el indicador, ¿no es cierto?, se establecen niveles de muy bueno a muy malo para cada uno de los tipos de carpeta de rodadura. Y podemos hacer un seguimiento a través del tiempo para ir viendo cómo se comporta la red vial en función de los diferentes indicadores y hacer un poco de gestión y ver cómo se ha ido comportando la condición. También tenemos el módulo de HDM4, ¿no es cierto?, para el análisis y la evaluación técnica económica de una cartera de conservación que se realiza una vez que se ha realizado la inspección visual, ¿no es cierto?, se ha determinado el deterioro, se ha determinado el estado y se configura en HDM4 una cartera quinquenal de conservación que se propone a cada una de las direcciones regionales de vialidad para que configuren su proyecto de conservación. Estamos avanzando en que esta cartera de conservación sea un piso mínimo que las direcciones regionales de vialidad deben considerar para proponer sus contratos de conservación, porque en procesos anteriores esto solamente quedaba, digamos, como un dato. O sea, nosotros enviamos a las regiones esto y las regiones, por otra parte, proponían sus planes de conservación, pero muchas de las cosas que se hacían no eran las que se proponían acá. O sea, si estamos considerando que hay una fuerte inversión en inspección visual, medición de deterioro, ¿no es cierto?, trabajo de gabinete, es necesario que esta información dura de la red vial se considere al momento de
configurar un plan de conservación para la red vial independiente de otras consideraciones, por ejemplo, sociales, ¿no es cierto? Puede que haya caminos que tengan prioridad de inversión respecto de otros caminos, por ejemplo, que tengan mayor o menor tránsito, pero debe estar esto en la mesa para poder tomar una decisión fundada. ¿Y en qué estamos ahora? O sea, en Chile, después de 20 años de venir trabajando esto, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos definiendo una red, nosotros tenemos red oficial única, que es la red sobre la cual la Dirección de Vialidad realiza su conservación y su inversión. Hasta el momento llevamos 85.700 kilómetros de red vial y nos está faltando una región del país para poder llegar al número definitivo, que son los caminos que legalmente la Dirección de Vialidad pueda actuar en ellos. Esto es fundamental para que los procesos de la toma de datos, ¿no es cierto?, los procesos de la gestión de la conservación o de las nuevas inversiones se realicen sobre caminos en los cuales legalmente la Dirección de Vialidad tiene competencia, ¿no es cierto?, excluyendo, por ejemplo, caminos que son particulares o caminos que están dentro del radio urbano, que no son de competencia de vialidad, o caminos que pertenecen a otro tipo de organizaciones en los cuales no se debería hacer ningún tipo de conservación ni inversión porque está prohibido por ley. Estamos también implantando, por exigencia de la OCDE, ¿no es cierto?, las normas internacionales de contabilidad en el sector público. O sea, estamos ingresando a un sistema de contabilidad todos nuestros activos viales para definir cuál es la vida útil, ¿no es cierto?, la vida residual, el valor patrimonial que tiene cada uno de esos activos, tanto de los caminos, puentes, túneles y los 9 activos que se definieron en ese plan, de tal manera que al año 2021 vamos a tener la contabilidad completa de los activos viales y vamos a poder decir la red vial y todos sus activos vale X cantidad de dinero, ¿no es cierto? Va a ser una herramienta importante para poder gestionar o poder pedir algún tipo de presupuesto, ¿no es cierto?, adicional para la conservación en función de ese valor patrimonial, porque se habló hace un poco que si yo invierto menos en conservación, ¿no es cierto?, puede que el valor patrimonial baje, por lo tanto, esta forma de contabilidad puede ser una herramienta poderosa para poder pelear algún tipo de presupuesto ante, por ejemplo, Hacienda. Y en ese aspecto se está catastrando e inventariando los 9 tipos de activos viales que se definieron en el plan. O sea, estamos hablando de 85.700 kilómetros de red, por lo tanto la cantidad de activos no es menor, estamos definiendo prácticamente desde una alcantarilla hacia arriba, ¿no es cierto?, hasta la señalética que tiene la red vial, por lo tanto no es un trabajo menor. Estamos también integrando al sistema Máximo IBM, ¿no es cierto?, módulos de contrato, ¿no es cierto?, de tal manera que la contabilidad, o sea, lo que yo gasto en un camino, ya sea como conservación o ya sea como inversión, se deduzca automáticamente de ese sistema de contabilidad, de tal manera que nosotros el 1 de enero hagamos enter y digamos, chuta, en este camino se gastó tal cantidad de dinero, ¿no es cierto?, una parte fue a inversión, otra parte fue a gasto, y cuál es el desglose de cada uno de esas componentes y las acciones que se realizaron en cada uno de los caminos de la red vial. También estamos generando un sistema completo de diagnóstico de puentes, ¿no es cierto? Estamos hablando que la red vial tiene aproximadamente más de 7.000 puentes, que no son, muchos de ellos no son definitivos, ¿no es cierto?, que son puentes de madera, son puentes provisorios, y muchos de ellos también son puentes definitivos, que son una gran inversión, por lo tanto es necesario tener un plan de manejo de esa inversión, tanto de su diagnóstico o la determinación de la vida útil o de su vida residual para poder ingresarlo al sistema de contabilidad.
Por otra parte, también estamos haciendo una nueva campaña de inspección visual de pavimento, ¿no es cierto?, en los 16.500 kilómetros de pavimento para poder configurar nuevamente un plan de conservación, ¿no es cierto?, para proponer las direcciones regionales y poder alimentar los sistemas de contabilidad. Con esta parte termino lo que es el estudio del caso chileno, que como vemos se compone de casi todas las cosas que requiere una herramienta de gestión vial, ¿no es cierto?, o gestión de activos viales, pero no entendida en un solo software, sino que un poco aislada. Lo que estaría faltando, digamos, es integrarla en un sistema un poco más completo y que ya esa parte, digamos, es una parte decisional, digamos, de la autoridad de ir avanzando en ese sistema y también la responsabilidad de nosotros de mostrar cuáles serían los beneficios que tendría, digamos, esa implementación. O sea, los elementos están mucho de lo que se requiere, pero falta, digamos, aunarlo en un proceso completo. Y en ese aspecto les quería mostrar un video de una herramienta de gestión de activos viales que se llama Ícaro, ¿no es cierto?, desarrollado por la empresa Raurus, que tiene todas, digamos, las funcionalidades que nosotros hemos establecido aquí para la herramienta de gestión de activos independiente, digamos, de la madurez de la organización, pero se ve interesante que veamos cómo interactúa el sistema y cuáles son los indicadores que tiene a través de las pantallas. Fernando Varela, nuestro colega, presentó hace poco algunas pantallas, ¿no es cierto?, pero acá la vamos a presentar en un video que puede ser más entretenido, ¿no es cierto? Así que con eso ya termino, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos viendo, digamos, cómo la herramienta tiene un sistema de inventario, ¿no es cierto? Un sistema de indicadores, ¿no es cierto?, de IRI y algún otro tipo de indicador que lo va mostrando en función del segmento de red que vamos analizando. Hay un sistema de gestión o de accidentes, ¿no es cierto?, que se ve ahí por tipología de accidentes, ¿no es cierto?, heridos, fatales o muertos, digamos, que puede ingresar, digamos, al sistema y podemos verlo cómo funciona, ¿no es cierto? Y acá están las causas, digamos, las causas de los accidentes por cada uno de los segmentos de la vía, digamos, para poder hacer un análisis de gestión del comportamiento de los accidentes en el tiempo, por ejemplo. Tiene acá el sistema, digamos, de costo de las intervenciones que se realizan en el camino, de acuerdo al tramo seleccionado, ¿no es cierto? Y también tiene una aplicación en un sistema de mapa y otros sistemas, digamos, de operadores que van viendo el comportamiento, digamos, de la red en función de estos indicadores. ¿Cierto? Acá vemos que está la mayoría o casi la totalidad de las funciones que se requieren para la herramienta, ¿no es cierto? Los datos, la gestión, poder analizar, por ejemplo, riesgos, ¿no es cierto? Ver la incidencia, ver cómo se ha ido gestionando la inversión y verlo también en un plano, por ejemplo, en un sistema acá, ¿cierto? Acá vemos otro módulo, ¿no es cierto?, que es para computador, ¿no es cierto? Esto fue una de las pantallas que mostró Fernando hace poco, ¿no es cierto?, que vemos ahí un video, ¿no es cierto?, los indicadores, cómo se van comportando a medida que vamos avanzando en la red y podemos ir viendo el contorno, ¿no es cierto?, el contorno de la red y cómo se comporta cada uno de los indicadores. Le estoy explicando algunas funciones generales porque yo no conozco mucho la herramienta, pero yo creo que Fernando me va a pasar un
una licencia de prueba, no sé, para poder conocerla más, pero lo veo interesante desde el punto de vista que reúne muchas de las características que queremos, digamos, con este sistema de gestión, ¿no es cierto? Que es tener todo en un solo lugar, que parece bastante cómodo. Por ejemplo, acá tenemos plan de conservación, parece, ¿no es cierto? Que es y lo más importante que tiene, por ejemplo, incorporado modelos de deterioro de HDM4 para poder gestionar el comportamiento de la red vial en función de alguna estrategia de conservación. Y los modelos se van autocalibrando a medida que nosotros vamos adquiriendo nueva información de inspección de los deterioros. Esto era después, ¿no es cierto? ¿Sí? También lo vio Fernando ayer. Ahí vemos la parte de la seguridad vial, ¿no es cierto? El antes y el después del reemplazo de un elemento que se vio dañado, ¿no es cierto? Ahí tiene otras funcionalidades del mapa, ¿no es cierto?, que permiten acercarse e ir viendo, digamos. Ahora vemos ahí la pantalla derecha, digamos, cómo se van comportando los indicadores de la red vial, ¿no es cierto? Y lo que se ve interesante, digamos, es esta recolección de información de esta nube de puntos, ¿no es cierto?, que permite hacer algún tipo de análisis en función de mediciones, ¿cierto? Acá vemos como hay una vista, digamos, en 360 grados, ¿no es cierto?, de algún elemento de la vía. Y la vemos acá en el sistema como está modelado a través de esa nube de puntos, ¿no es cierto? Y podemos hacer algún tipo de medición ahí, algún tipo de gestión sobre ese elemento, digamos, sin necesariamente tener que ir a terreno, sino que directamente sobre la pantalla, lo cual es bastante cómodo. ¿No es cierto? Ahí vemos cómo se selecciona una sección del elemento, ¿no?, y en un determinado rango, ¿no es cierto?, y podemos ver, digamos, un corte transversal del elemento que puede ser de mucha utilidad, por ejemplo, para definir algún tipo de intervención sobre ese elemento. ¿Cierto? Y eso está para toda la red vial que hemos ingresado al sistema y poder ver cualquier tipo de elemento y hacer algún tipo de análisis que requiramos sin necesariamente tener que ir a terreno. Esto es para un análisis, ¿no es cierto?, de carreteras. Y esto es para una aplicación de celulares, ¿no es cierto?, una app de celulares que aquí se ve cómo por lo que entendí, un sistema de inspección en terreno en el cual va un usuario con un teléfono y puede reportar algún tipo de incidente sobre la vía, ¿no es cierto?, y lo calificando de acuerdo a esa escala de 5 estrellas, digamos, si existen daños, o si necesita limpieza, o si necesita algún tipo de requerimiento, digamos, supongo que bajo algún tipo de configuración especial del mandante, ¿cierto? Y ahí podemos ver, digamos, cómo está esa información. Este es de aeropuerto. Con esto ya termino mi presentación y bueno, esta es la gestión de la parte del aeropuerto y espero que le haya quedado un poco más claro esto de la gestión de los activos viales, ¿no es cierto? Y ya en la tarde vamos a tener otro tipo de presentación, ¿no es cierto? Y terminamos con esto del manual, ¿no es cierto? Terminamos con la parte más entretenida, ¿no es cierto? Viene
otra parte, digamos, pero también importante de la gestión de la gestión vial. Así que con esto termino mi presentación y muchas gracias por su atención.